Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de la introducción a la estadística. Para el objetivo de la asignatura, recopilamos todas las actividades a lo largo del ciclo, ya que aplicamos los conocimientos teóricos de la estadística en una investigación de campo real. Primero realizamos el proceso de muestreo seleccionando una población de 50 personas para obtener la información representativa sobre el consumo de plataformas digitales. Posteriormente elaboramos diferentes tablas de frecuencia y gráficas, los que nos permitió describir y visualizar el comportamiento de esta población. Esto nos permitió analizar e interpretar los datos, no solo presentarlos. El propósito del estudio fue comprender el comportamiento de los usuarios y demostrar cómo las estadísticas permiten transformar datos e información útil para la toma de decisiones. Primero diseñamos un cuestionario con 15 preguntas, 5 demográficas, 5 cualitativas y 5 cuantitativas. Aplicamos la encuesta a 50 personas y obtuvimos nuestra base de datos. Preguntamos qué plataformas utilizas, cuánto gastas al mes, cuántas horas consumes, y esto nos permitió crear una base de datos para complementar y analizar. Nuestra segunda actividad fue funciones de datos cuantitativos y cualitativos. En esta parte trabajamos con tablas de frecuencia. ¿Cómo lo hicimos? Primero tratamos de descubrir la frecuencia absoluta. La obtuvimos contando cuántas veces aparece cada respuesta con la función de contar sí. Y graficamos nuestros resultados. Luego hicimos la frecuencia relativa, que fue dividir esa cantidad entre el total de datos, o sea, los 50. Luego hicimos la frecuencia porcentual, que fue convertir ese resultado a un porcentaje. Y por último, trabajamos la frecuencia acumulada, que fue sumando progresivamente los valores. Todos esos datos e información las graficamos en diferentes gráficas de barra y de pastel, lo que nos reflejó que Netflix tiene mayor uso con un 54%. También que las películas y series son el contenido más consumido y que la mayoría considera buena idea pagar por plataforma. Esto nos permitió identificar tendencias del mercado. Como se comentaba, Netflix es la plataforma más utilizada, seguida por HBO, Disney y YouTube, lo que demuestra la preferencia de los usuarios por el servicio que se ofrece y la variedad de contenido como series, películas y programas de entretenimiento. Asimismo, los resultados muestran que los usuarios valoran principalmente factores como el contenido disponible, la calidad del servicio y el precio al momento de contratar una plataforma digital. También se identificó que muchas personas consumen varias horas al día este tipo de contenido y estarían dispuestos a pagar un monto mensual accesible por un paquete que incluya varias plataformas. En general, el análisis estadístico permitió identificar tendencias importantes en el uso de servicios digitales, mostrando cómo esto se ha convertido en una forma común de entretenimiento en la actualidad. Luego, en la actividad 3, usamos medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí usamos una función de Excel para obtener la media, mediana, moda y la desviación estándar. El promedio de consumo fue de 3.84 horas, el gasto promedio fue de 126 y también hicimos tablas cruzadas con tablas dinámicas, lo que nos permitió hacer la paradoja SIM. El procedimiento fue seleccionar los datos e insertar una tabla dinámica donde cruzamos variables como por ejemplo plataforma versus gastos, y esto nos permitió ver la relación de que a más plataformas tienen mayor gasto. También aplicamos la paradoja Simpson agregando más variables para tener un análisis más profundo. El análisis muestra que el gasto en plataformas de streaming no depende únicamente de las horas del consumo, sino principalmente del número de plataformas contratadas, aunque las medias de tendencia central, como el promedio, sugieren que mayor consumo existe un mayor gasto. Esta conclusión puede resultar engañosa, pues no se considera la dispersión de los datos, ya que existe una variabilidad importante entre los usuarios.
Al aplicar tablas cruzadas, se observa que la relación entre horas de consumo y gastos cambian al incorporar otra variable, como el número de plataformas y de cantidad de personas en un hogar. Esto permite identificar que el gasto está más influenciado por la cantidad de servicios contratados que por el tiempo de uso. Asimismo, se presenta un comportamiento relacionado con la paradoja de Simpson, ya que la tendencia general, más horas, mayor gasto, se modifica al consumir muchas horas con bajo gasto o con menor consumo dependiendo de las plataformas contratadas en el hogar. En conjunto, se concluye que el gasto en streaming está determinado por múltiples factores y que es necesario analizar los datos de forma segmentada para obtener las conclusiones más precisas. Luego trabajamos en la probabilidad conjunta, marginal y condicional. Aquí colocamos tres tipos de probabilidad. La conjunta fue dividir cada celda entre el total, la marginal fue sumar las filas o columnas y después la condicional fue dividir la conjunta entre la marginal. Aquí una probabilidad de que usar pocas plataformas era del 68%. Si el gasto es bajo, la probabilidad es del 100%. Esto nos ayuda a entender el comportamiento bajo condiciones. El análisis nos permitió observar que el número de personas en un hogar influye en la cantidad de plataformas utilizadas, ya que cuando hay 2 o 3 personas es más común el uso de pocas plataformas, mientras en hogares con 4 personas aumenta la probabilidad que utilicen más servicios. Esto se refleja en las probabilidades condicionales, donde la probabilidad de usar muchas plataformas cambia dependiendo del tamaño del hogar. También nos permitió identificar a partir de probabilidades marginales que tanto de niveles de gasto bajo como de alto, la mayoría de los usuarios tienden a consumir pocas horas de streaming al día. Sin embargo, mediante las probabilidades condicionales, se observa que cuando el gasto es mayor, existe una ligera probabilidad más alta de consumir más horas, aunque sigue predominando el consumo bajo. Asimismo, se observó que cuando el gasto mensual es bajo, los usuarios utilizan principalmente pocas plataformas, lo cual se aprecia en la probabilidad conjunta. Entre bajo gasto y pocas plataformas, en cambio, cuando el gasto es alto, aunque sigue siendo más frecuente, el uso de pocas plataformas aumenta la probabilidad de encontrar usuarios que utilicen varias plataformas, lo que explica el incremento del gasto. En la actividad 5 trabajamos en la distribución de probabilidades binomiales. Elegimos una variable con dos resultados, en este caso fue el género. Procedimos brevemente a contar cuántos hombres y mujeres hay y calculamos la probabilidad. Aplicamos la función de distribución binomial en Excel. Esto nos permitió ver la probabilidad de ciertos resultados dentro de la muestra. La distribución binomial nos permitió analizar el comportamiento de variables categóricas y observar cómo se distribuyen las probabilidades en cada caso. Por ejemplo, en la variable género nos permitió identificar que existe una distribución equilibrada, ya que la probabilidad de masculino y femenino son muy similares. Esto refleja en una forma aproximadamente simétrica, donde es probable obtener cantidades cercanas entre ambos grupos dentro de la muestra. Por otro lado, la distribución binomial nos permitió observar que en la variable personas que cuentan con servicio de Internet en casa existe una alta concentración de probabilidad debido a que la probabilidad de éxito es muy elevada. Esto quiere decir que la mayoría de las personas contamos con Internet en nuestras casas. Asimismo, la distribución binomial nos permitió comparar ambos comportamientos, evidenciando que mientras el género presenta una distribución balanceada, el acceso a Internet muestra una distribución sesgada hacia un extremo, donde casi todos los casos se concentran en un mismo resultado, que sí tienen Internet en su hogar. En conjunto, la distribución binomial nos permitió comprender cómo varía la probabilidad de ocurrencia de un evento dependiendo de su proporción dentro de la población, facilitando la interpretación de escenarios tanto equilibrados como altamente concentrados. En la actividad 6 trabajamos con la distribución normal de probabilidades. ¿Cómo lo hicimos? Pues trabajamos con la fórmula de promedio, que calculamos la media, y la desviación con la de estándar con desvés. Aplicamos la función de distribución normal.
Los resultados fueron los datos que se concentran cerca del promedio y esto hace que se forme una campana, lo que nos indica que los datos son estables. En el análisis de nuestros datos, la distribución normal de gastos mensuales en plataformas, se observa que la mayoría de los datos se concentran alrededor de un valor promedio, lo que indica que los usuarios tienden a tener nivel de gastos similares. Los valores extremos muy bajos o muy altos tienen menor frecuencia, lo cual es consistente con el comportamiento esperado en una distribución normal. Esto sugiere que el consumo de plataformas digitales es relativamente estable dentro de la muestra. Por otro lado, la variable ¿cuánto pagarías por un paquete? También se identifica en una concentración de datos de valores intermedios, especialmente alrededor de montos más comunes. Aunque la distribución es perfectamente simétrica, se puede notar una tendencia clara hacia ciertos rangos de pago, lo que indica una preferencia general de los usuarios por precios específicos. En conclusión, ambas variables muestran una tendencia centrada marcada, donde la mayoría de los individuos se agrupan en valores promedios. Esto permite interferir una existencia de comportamiento relativamente homogéneo en cuanto al gasto actual y la disposición de pagar, lo cual puede ser útil para predecir patrones de consumo y tomar decisiones relacionadas con precios o servicios de plataformas digitales. Por último, trabajamos con un muestreo aleatorio, en donde elegimos gastos mensuales de plataformas y qué plataformas digitales de entretenimiento utilizas actualmente. En el muestreo seleccionamos el 50% de los datos de forma aleatoria. Como lo hicimos usando los números aleatorios en Excel, seleccionando el rango sin repetir. En este caso, sí se nos repitieron algunos números, por lo cual lo volvimos a generar para poder así tener la mitad de estos datos. En la muestra, los resultados mantienen tendencias similares. Esto valida que nuestros datos son representativos. Nuestro muestreo nos permitió seleccionar una muestra representativa de la población para analizar el comportamiento de gastos de plataformas digitales. A partir de esta muestra se pudo observar que los gastos se concentran principalmente alrededor de los 120 pesos a los 115 pesos, lo que indica una tendencia hacia un consumo moderado. También se identificó que los valores oscilan entre 50 y 180, lo que muestra cierta variabilidad de gastos, aunque sin representar un cambio extremo. La mayoría de los encuestados se concentran en un rango de 100 a 150, lo que sugiere que este nivel habitual de pago por servicios de entretenimiento digitales. Por otro lado, el muestreo nos permitió analizar la preferencia de plataformas, donde se observó una clara predominancia de Netflix como la opción más utilizada, seguida por otras plataformas como Amazon Prime, Disney, YouTube, Crunchyroll, etc., aunque con menor frecuencia. Finalmente, al analizar una muestra adicional sobre la disposición de pago, se puede observar que 120 pesos continúa siendo el valor predominante, seguido por 100 y 150. Esto refuerza la tendencia hacia una preferencia de pago moderado y accesible. Este proyecto me permitió comprender que la estadística es una herramienta fundamental para analizar datos reales y entender el comportamiento de las personas a partir de los resultados obtenidos. Se identificaron patrones importantes como la preferencia por ciertas plataformas y la relación entre el consumo y el gasto. Además, que se demostró que el uso de métodos estadísticos facilita la interpretación de la información y permite tomar decisiones más informadas. Y en general, este trabajo no solo reforzó los conocimientos teóricos, sino que también evidenció su aplicación práctica en situaciones reales. Gracias.